Pues buenos días, Egunon. Muchas gracias, Miguel, sobre todo por encomendarnos a Mikel y a mí este proyecto, que ha sido una experiencia muy interesante, muy entretenida, sobre todo porque hemos podido bucear muy intensamente y con total libertad en las colecciones del museo. Frente a una ponencia que hablaba del museo cambiante y del futuro y la de Juanjo, que nos retrotraía al MENAC hace 12 años, todos hemos tenido la suerte de hablar del Museo de Arte Moderno de Bilbao desde el presente, desde el mismo año 1924, el año de su fundación. Un poco el origen del título de la exposición lo hemos tomado prestado de esta película de René Clair, Entre Acte. Por una parte es una película experimental que casaba bien con la idea de un museo más bien clásico, que era el que teníamos, y porque también es una película cuya narrativa no obedece a un ritmo convencional. Hay sobresaltos, hay cosas a veces poco comprensibles, como a ratos nos ocurría también al comienzo en esta exposición, que conmemora efectivamente el centenario del Museo de Arte Moderno, que va a tener lugar además el próximo 26 de octubre de este año. La exposición ocupa una de las plantas del edificio creado en 1945 como sede que iba a acoger a los dos museos de artes plásticas que tenía Bilbao en esa época, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Bellas Artes, una institución mucho anterior, mucho más antigua, que en el año 45 van a compartir un espacio además creado de nueva planta, que es también el espacio que todavía nos acoge como institución en la ciudad. La exposición ocupa las 11 plantas de ese edificio, son 5 salas a un lado y 6 al otro, y hemos organizado la exposición en una serie de casos de estudio partiendo de una idea principal, que es que la exposición debía hablar de la historia coleccionista del museo, pero que además debía aproximarse al contexto artístico de Bilbao. Debía abordar qué había coleccionado el museo entre 1924 y 1945, es decir, en ese entreacto, en ese intermedio que se producía entre su fundación y su incorporación a un proyecto museístico más amplio, pero que debíamos también ser capaces de abordar qué estaba ocurriendo en el contexto de Bilbao en esos años y de valorar o demostrar al público cómo esa comunidad artística, cómo esos acontecimientos artísticos se habían relacionado con el proyecto coleccionista del museo. Hablamos nosotros continuamente de lo local, un poco porque el museo trabaja en una comunidad artística local muy rica en comienzos de siglo, y porque como museo coleccionista va a proyectar siempre una doble mirada a lo que está ocurriendo en Bilbao y en su entorno, en el País Vasco, pero también con lo que está ocurriendo fuera. Ese fuera, por una parte, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Madrid, en Barcelona, pero también en ocasiones en París o en Berlín. Voy a hacer un recorrido un poco rápido por la exposición. No da idea de lo que van a encontrar ustedes en el museo. Es muy rica en ocasiones en el apartado documental. Para nosotros no es frecuente, o ha sido una de las primeras ocasiones que hemos podido enfrentarnos a una utilización masiva de los fondos de la biblioteca y del archivo del museo, y ha resultado que son fondos muy ricos, que recogen muy bien la propia historia del museo, pero que también ha ido recogiendo muy bien, por medio de folletos, de memorabilia, lo que ha ocurrido también en el contexto de Bilbao. En esencia, les decía, son piezas de la colección del museo que van a ir mostrando un poco, yo creo, lo que ha ocurrido en la ciudad entre 1910, una fecha mítica para Bilbao, que coincide con la muerte de Nemesio Mogrovejo, de un escultor formado a finales del XIX en París, que hace el viaje clasicista de la vanguardia parisina, que en ese momento, 1900, es Rodin. Él va a dar el viaje hacia Italia. Un viaje que luego, digamos, tras un mínimo desorden en el arte local, ese arte local se va a encaminar también hacia Italia y hacia el orden en los años 20. Son imágenes del montaje.
de la exposición, que se abre con una imagen esencial para nosotros, con la puerta giratoria o retrato de Begoña de la Sota, una pintura de Antonio de Guezala que tienen colgada en el hall de acceso a estas salas a la derecha, y con una sucesión de obras que, como digo, forman parte de la colección del museo. Interesante, casi todas suelen estar siempre o han estado siempre expuestas en las salas del museo. Una primera sorpresa, yo creo, para nosotros ha sido ver lo bien que habían envejecido las adquisiciones hechas por el Museo de Arte Moderno de Bilbao en unos años esenciales. Se cuentan muchas cosas, se cuenta qué ha ido comprando el museo, en qué circunstancias han entrado en la colección algunas obras importantes, pero también, por ejemplo, que en un momento dado, en el 36, los fondos del museo son evacuados a Francia, son incautados también en Francia y retornan luego, unos años más tarde, al museo. Se cuenta el momento en que ambas colecciones, el arte antiguo del Bellas Artes y el arte moderno del Museo Arte Moderno, el arte contemporáneo, forman parte de un nuevo proyecto coleccionista. Y queríamos hacer un guiño a dos museos, uno vinculado a Bilbao, el Museo de Reproducciones Artísticas, que se funda en el año 27 y que en un momento dado se plantea también su unificación en el Museo de Bellas Artes y de Arte Moderno. Y un caso emblemático para nosotros es el del antiguo Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, en los años en el que llega a la dirección Ricardo Gutiérrez Abascal. Juan de Lencinas ha sido el principal teórico del arte vasco moderno en los años del tránsito del 19 al 20, y cuando llega a Madrid apenas tiene ocasión de ocupar la dirección del museo durante 3 años, pero eso va a significar que en fecha tan tardía como 1931, el arte vasco moderno llega por fin a Madrid. Queremos agradecer a Manuel Segade el préstamo de obras emblemáticas para nosotros. Una de ellas, La Venga al Fondo, el gallinero de Regoyos. Interesante porque llega a Madrid cuando, saliendo de una muy importante colección privada del País Vasco de Bilbao, que una vez muerto su dueño, la colección se dispersa y esta pieza termina en el Reina Sofía. Miquel les va a hablar con mucho más detalle de lo que ocurre en el museo en esos años y de lo que vemos en la exposición. A mí me ha gustado, quiero hacer un poco una revisión del contexto, de qué está ocurriendo en Bilbao en el año 24, porque están ocurriendo muchas cosas en Bilbao y en Europa. El hecho fundamental europeo es la publicación del primer manifiesto surrealista, que de nuevo quiero agradecer al Reina Sofía y Archivo La Fuente la posibilidad de poder exponer en nuestra casa una primera edición de ese manifiesto. Es importante, el manifiesto tiene lugar o se da a conocer en París en octubre de ese año. Lo más importante es que 2 meses después, en diciembre, ya hay una primera referencia al surrealismo en España por parte de la Revista de Occidente. Es un hecho importante porque todo el mundo en España está atento a una revista de altísimo nivel intelectual, a su vez muy atenta a las corrientes de pensamiento, a las corrientes literarias y al arte que está ocurriendo en España y sobre todo fuera de España. Es el ensayista Fernando Vela quien en diciembre del 24 ya publica un artículo en el que hace ya referencia, da cuenta de la aparición en París del manifiesto. De momento solo es un dato, no es un hecho que tenga una mayor trascendencia en el contexto artístico español ni en el vasco, pero enseguida, en los años siguientes, va a ser la Revista de Occidente y va a ser este artículo la puerta por la que va a penetrar el surrealismo, que enseguida, hacia 1927-28, va a comenzar a ir teniendo una importancia fundamental en la modernidad española y también en el contexto vasco. Más importante para el arte local, para el contexto artístico del País Vasco, es otro hecho que ocurre en 1924, que es la muerte de Francisco Iturrino, que muere en Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, en el verano de ese año.
Para 1924, Iturrino es un poco uno de los miembros de esa generación heroica que a finales del XIX ha puesto al arte vasco en contacto con lo que está ocurriendo en el arte francés, con el impresionismo y las primeras tendencias, ahora hablamos de postimpresionistas, con la pintura de Gauguin, sobre todo, y con el primer simbolismo. A esa generación pertenecen otras figuras heroicas que también del arte vasco. Darío de Regoyos, asturiano, que reivindicamos siempre como un pintor adscrito a la escuela vasca. Adolfo Guiar, el pionero, el gran pintor que se vincula porque tiene una amistad con todos los pintores impresionistas parisinos. Francisco Durrio y veremos también a Manuel Losada. En 1924 solo Durrio y Losada siguen vivos, esta gran generación pionera. El primero instalado en París, luchando por su supervivencia como escultor en piedra y sobre todo como escultor en cerámica en París, digamos, disfrutando de un gran prestigio crítico, pero en medio de una absoluta pobreza económica y de mercado. Y Manuel Losada, manteniendo una doble carrera, diríamos, pintor de día y por la tarde, pintor que se encuentra al frente de la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Gracias a esta generación, que en el cambio de siglo es capaz de organizar en la ciudad, por ejemplo, una serie de importantes exposiciones de arte moderno que permiten poner a disposición del público, del todavía escaso público interesado en Bilbao por el arte contemporáneo, pero sí de los cada vez más numerosos artistas que existen ya en la ciudad. Esta generación ha sido capaz de organizar 6 exposiciones de arte moderno que han presentado en la ciudad una nómina impresionante de artistas franceses y de artistas procedentes del entonces más avanzado foco moderno catalán, Picasso entre ellos. Es la siguiente generación, la generación de Antonio de Zala, de Juan de Echevarría, de Arteta, de Zuloaga, la que va a poder, gracias a este sustrato que dejan los anteriores, va a poder organizarse en una agrupación que por primera vez va a defender sus intereses profesionales, va también permitirles influir en la vida cultural y artística de la ciudad, entre 1911, su fecha de fundación, y 1936, y va a permitirles también hacerse con un local de exposiciones en el que invitar, en el que presentar sus propias obras y en el que invitar a quienes son como ellos, es decir, a quienes representan al arte contemporáneo. Ellos hablan de arte moderno, entendido moderno como el arte como lo de hoy, van a poder exponer al arte contemporáneo que se está produciendo en Madrid, en Barcelona y etcétera. Los artistas que forman parte de esta asociación son en una pequeña caricatura de Antonio de Guezala, en torno a 1907, y otras caricaturas realizadas en torno a 1920, en el que aparecen, de arriba abajo están Zuloaga, Iturrino, Quintín de Torre, los hermanos Zubiaurre o José Arrue. La asociación lleva una política muy activa de presentaciones públicas, edita sus propios folletos, cuenta con un reglamento propio. Va a utilizar a lo largo de toda su historia como logotipo esta imagen que ven aquí ustedes. Es una imagen que procede de Nemesio Mogrovejo, uno de los 5 bajorrelieves en plata que hace para uno de los más poderosos coleccionistas locales, Horacio Echevarrieta. La muerte trágica de Nemesio Mogrovejo en Graz, en Austria. Mogrovejo es un poco la gran esperanza de renovación escultórica del arte español del cambio de siglo. La muerte de Mogrovejo en medio de la pobreza más absoluta en Austria y de la mayor falta de reconocimiento crítico es lo que da pie a que estos artistas de su generación decidan que tienen que organizarse porque no hay otra forma de hacerse oír en una ciudad que vive una gran pujanza económica, una gran pujanza industrial, pero en la cual el arte, las artes plásticas no cuentan todavía con apoyos suficientes.
Les decía que son capaces de hacerse con un pequeño local de exposiciones en la Gran Vía, por lo que va a pasar un poco, diríamos, lo más granado del arte español de esos años. Arriba tienen una colectiva en la que se ven obras de Juan de Echevarría, con obras de pequeño formato de Darío de Regoyos, y a la derecha lo que constituye, yo creo, la muestra más importante que son capaces de afrontar en el año 1919, que es la primera exposición española de Robert y Sonia Delaunay. Es una muestra que se organiza porque ellos cuentan ya con muy buenas relaciones en Madrid y Barcelona, que pasa absolutamente desapercibida para la crítica local y que solo un artista de ideas más abiertas, que es Antonio de Guezala, es capaz de, yo creo que de entender y de hacerse incluso con una obra de Sonia Delaunay. A mí me suelen gustar mucho estas imágenes porque también dan un poco idea, hablando de cómo se presentan las cosas, de lo poco sofisticada que es todavía la comunidad artística local. Y ya ven que cuando tienden a presentar sus obras, tienden a buscar para la pintura y para la escultura unos entornos muy domésticos, muy burgueses, muy pequeño burgueses. Los Delaunay, cuando exponen en la asociación, ya se encargan de que una parte del mobiliario esté retirado, no se vea, y que lo que el espectador contemple en primer lugar sean sus pinturas. Hay un asunto, yo creo que en paralelo a este de la modernidad en el País Vasco, del que vamos a hablar muy pronto. La generación que es capaz de organizar la Asociación de Artistas Vascos y de crear un pequeño contexto va a ser interesante para la siguiente, para los autores de estas pinturas que estamos viendo, que cronológicamente su entrada en la escena artística nacional, vasca y española, va a coincidir con la fundación del Museo de Arte Moderno de Bilbao. Son artistas como Ramiro Arruye, como Genaro Urrutia, como Jesús Sagasti o Ucelay, artistas cuyas primeras exposiciones tienen lugar en 1920, 1921 y que van a conectar también con otras preocupaciones que existen ya en el arte español de su época. Para muchos críticos que han estado escribiendo en la prensa local hasta ahora, esta generación va a ser recibida como la generación que va a liberar a la pintura vasca de lo etnográfico, por ejemplo. Hablábamos de la importancia del surrealismo. Hay otro hecho importante que tiene lugar en torno a la fundación del museo en el 24, que es la aparición de Mi Salón de Otoño de Eugenio d'Ors, que se da a conocer ese año de 1924, publicado, como no, también por la revista de Occidente. Tienen a Eugenio d'Ors a la derecha, retratado por Ramón Casas en un dibujo que procede de la colección del Menac, que es un poco anterior. d'Ors en ese momento es un gran escritor, un gran ideólogo, hoy diríamos casi un prescriptor de tendencias. En este libro saben que lo que hace es recrear una exposición que a él le habría gustado organizar en Madrid el año anterior. En el momento que en Madrid se está debatiendo cómo crear un salón de arte moderno que acoja aquellas tendencias que están fuera de los circuitos oficiales. d'Ors fracasa, no consigue organizar su salón y al año siguiente contraataca con este texto teórico que va a tener una importancia capital. En ese salón que plantea Eugenio d'Ors van a estar muchos artistas vascos y contemporáneos, a Arteta, está Suñer, está Juan Echevarría, está Vázquez Díaz. Porque en este libro él va a defender un arte que tiene que ver con el clasicismo, un arte ordenado, que frente a lo que él llama las extravagancias del arte anterior, las extravagancias expresionistas, se va a optar por una pintura mucho más serena, más atemporal. El artista que mejor va a representar un poco estas apetencias por la serenidad, por el clasicismo, que van a ocupar el arte español y el arte vasco de estos años, yo creo que es Vázquez Díaz.
saben, él tiene una gran exposición en Madrid, en el Palacio de Bibliotecas y Museo, en el año 1921, que le va a consagrar como el gran árbitro de la modernidad artística española. Es un artista con una maduración lenta. Él parte de una pintura muy clásica, muy realista, de temática, se dice, muy española, pero va a saber conectar enseguida con la importancia que tiene la pintura de Cézanne, ya muy tardíamente, en esos años, y con este interés por otro tipo de búsquedas estéticas que hay en ese momento. Quería leerles una cita. Jaime Brihuega, que como sabe es el autor que yo creo que recuperó de una forma año por año lo que ocurrió en la vanguardia española entre 1909 y el 36, cuando menciona la exposición Vázquez Díaz en el 21, habla de ella como una ráfaga de aire purificador e inequívocamente novedoso. Y Rafael Alberti, me van a permitir que les lea unas líneas, porque se quedó tan impactado por esta exposición y por esta pintura que presentaba Vázquez Díaz, las dos que ven forman parte de la colección del museo, escribió en sus memorias y dice: en el ambiente pictórico aburrido y academizante de Madrid de aquellos años, la aparición de Vázquez Díaz sirvió de revulsivo, de agitado despertador para los jóvenes. Y aunque no fuera un revolucionario de primera avanzada, sus dibujados retratos, simples de líneas y sugeridos planos, y su pintura de procedencia cesaniana en la técnica, fueron como una brecha abierta al aire, liberadora entrada para nuevos experimentos. Este Vázquez Díaz, este autor avanzado a su tiempo y con un enorme ya prestigio entre la crítica y los jóvenes artistas, va a exponer en Bilbao, en los locales de la Asociación de Artistas Vascos, en el año 1924 también. Y hay otro revulsivo teórico también importante en esos años en los que se funda el Museo de Arte Moderno, que es la publicación en español de este libro que ven en el medio, de Frank Rohr, Realismo Mágico, Post-Expresionismo, cuyo subtítulo es Problemas de la pintura europea más reciente. El libro se publica en julio del año 1927, también por la Revista de Occidente y también con traducción de Fernando Vela. Y se publica en una primera edición de 2.000 ejemplares, lo cual es una barbaridad para el año 1927. Y para un libro que se ha publicado en Alemania apenas 2 años antes. El mundo de Roch es interesante porque él sí que va a servir de sostén teórico para esta nueva generación que empieza a entrar en el año 24 en el Museo de Arte Moderno, para una generación que en un momento en el que la vanguardia ha entrado en crisis y se tiende a hablar siempre del retorno al orden, él va a plantear este realismo mágico no como una revisión, no como una lucha contra la vanguardia, sino como la culminación, y plantea que este nuevo realismo, esos nuevos realismos, son la culminación de un movimiento artístico que se inicia en París a comienzos de siglo, con el futurismo, con el expresionismo, con el arte abstracto, y que culmina en esta otra visión de la realidad. Revisando las imágenes del museo y revisando este texto teórico, a Miquel y a mí nos ha parecido que pudo haber sido el libro de cabecera de los artistas vascos que se dan a conocer en torno al año 20. A la derecha tienen una pequeña imagen. Es interesante porque el texto teórico de Rohr está profusamente ilustrado con imágenes en blanco y negro. En cuanto vayamos viendo otras imágenes de las obras que se exponen en entreacto, van a ver que cualquiera de los artistas vascos de ese momento podrían haber estado reproducidos por Roth en este libro. Hay otro yo creo, elemento interesante en concreto la pintura de Ola Sagasti o la pintura de Genaro Urrutia, que ven al fondo a la derecha, encaja perfectamente con este nuevo mundo que va a defender, no que va a defender, del que va a dar cuenta que está ocurriendo en Europa Franz Roth.
En una época en la que está teniendo lugar ya digamos, la penetración, el interés por el surrealismo, el libro de Roth tiene una frase para mí interesante que me van a permitir que les lea, porque en el prólogo él hace una aclaración a lo que pretende contar en el libro y justifica el título elegido, ese de realismo mágico, explicando que elige la palabra mágico en oposición a místico. Con la palabra mágico, dice, quiero indicar que el misterio no desciende al mundo representado, sino que se esconde y palpita tras él. Que yo creo que es lo que ocurre en muchas de las pinturas de esta, digamos, ya tercera generación de artistas vascos. Sirvan estos dos ejemplos. A la izquierda tienen a Joaquín Suñer y a la derecha a Aurelio Arteta, el director de este nuevo Museo de Arte Moderno de Bilbao. Son autores de más edad. Quisiéramos reivindicarlos porque tanto Suñer como Arteta como Vázquez Díaz son artistas que inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, es decir, en una época en la que todavía esto no tiene un sostén teórico, ya están adelantando lo que en los años siguientes va a ser ese realismo mágico. Ya van a estar trabajando en estas nuevas formas de afrontar la realidad. Y voy a terminar con una última diapositiva, 3 en realidad, y con un hecho también importante ya a final de esta década que tiene lugar en Bilbao. Y es la conferencia de Marinetti. Marinetti está en Bilbao en el año 1928, invitado por la otra gran institución cultural de la ciudad, mucho más conservadora, el Círculo de Bellas Artes y Ateneo, que también se ha creado en los años 10. Él acude a Bilbao, precedido de un enorme prestigio crítico, como gran teórico del surrealismo, como gran teórico del movimiento, el primer movimiento de vanguardia que se ha dado a conocer en el año 1909 y que ha tenido además un reflejo inmediato en la vanguardia española justo en ese año, pero que no ha pasado más. Marinetti llega a Bilbao a hablar de futurismo y también a hablar ya de fascismo. Estamos ya en una época políticamente complicada. Le presenta un personaje muy interesante para nosotros, le presenta a Pedro Morlán Michelena, a quien vemos en esta obra retratado por un pintor que ha salido varias veces en mi intervención y que verán después, Genaro Rutia, que yo creo que de nuevo es otra obra que da idea de lo que está ocurriendo en ese momento en Bilbao y de los intereses estéticos. Si se quedan con el fondo, si prescinden del retrato, que no es, digamos, un ejemplo poderosísimo de lo que está haciendo la nueva objetividad alemana, pero que sigue un poco ese camino. Y si miran un poco al fondo, verán unos paisajes que tienen que recordarles, por ejemplo, a los que estaba haciendo Joaquín Suñer, en esos años inmediatos. Y mi última imagen sí es esta. Quería terminar con Antonio de Guezala, con la misma imagen con la que se inicia la exposición, porque si Marinetti está en Bilbao en el año 1928, un año antes, Guezala está haciendo esta obra, La puerta giratoria, una obra que podríamos considerar nosotros tardíamente o muy tardíamente futurista para la época, pero que yo creo que por su rotundidad formal, por su gran tamaño, por su composición, todavía también por esa pincelada como a Cortes, muy cesaniana en su momento, da también idea de qué está ocurriendo en el arte vasco en los años en los que se funda el Museo de Arte Moderno de Bilbao, que va, digamos, yo creo que va a variar entre los últimos coletazos de la pintura post-impresionista y esas nuevas apetencias estéticas que llamaríamos realismo mágico o post-expresionismo. Y le cedo la palabra a Mikel Onandia. Gracias. Eskerrik asko, Miriam. Eguerdi on danori. Como Miriam comentaba al inicio, en 1914
abrió sus puertas en el antiguo Hospital Civil de Achuri. Por eso me ha gustado que Manuel Segade hiciera referencia a que el Reina Sofía nace en un edificio que había sido hospital también, ¿no? Porque en Bilbao se construyó un nuevo un nuevo hospital en Basurto, quedó vacío el Hospital Civil de Achuri y el Museo de Bellas Artes abrió sus puertas allí en 1914, es decir, hace 110 años. 10 años después, concretamente en 1924, es decir, ahora 100 años, se inauguró el Museo de Arte Moderno de Bilbao en unos locales de la Diputación Foral de Vizcaya. Este último nació con la colección de piezas modernas del primero, y en ese sentido el Museo de Arte Moderno puede ser considerado como un hijo del Museo de Bellas Artes. Ambos convivieron en paralelo en las 2 décadas siguientes, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil Española y los primeros años de posguerra, hasta que en 1945 reunieron sus colecciones en un único edificio que hoy todavía ocupa el museo y que se va a ampliar, además, que está ahora mismo en proceso de remodelación. De modo que 21 años después de iniciar su trayectoria independiente, el Museo de Arte Moderno retornó a los brazos de su progenitor, poniendo las bases de la que es hoy la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y la exposición que ha presentado Miriam y que hemos comisariado juntos aborda la historia de ese museo, es decir, en esos años en los que la institución supone un intermedio para la historia general del Museo de Bellas Artes. Para hablar del Museo de Arte Moderno debemos, por tanto, en un primer momento situarnos en el Museo de Bellas Artes. Decíamos que abrió sus puertas en un edificio neoclasicista en Achuri, en uno de los extremos del casco viejo de Bilbao, en 1914. En un contexto de ausencia de coleccionismo público, nació con una colección modesta, concretamente 137 obras procedentes de depósitos institucionales, fundamentalmente de la Diputación Provincial de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao, que eran corporaciones sostenedoras del museo, pero también incluía un importante lote de depósitos y colecciones particulares, lo que determinó la singularidad de la institución, que se caracterizó por un destacado vínculo con el coleccionismo privado y con los artistas del país. El interés por la creación de un museo se concreta durante los primeros años del siglo, cuando un grupo de artistas formados en París y Bruselas y ya instalados en Bilbao, de los que nos ha hablado Miriam, estoy pensando en Manuel Osada, Darío de Regoyos o el propio Adolfo Guiar, organiza exposiciones de arte moderno entre 1900 y 1910. Es decir, no eran solamente artistas modernos, eran artistas modernos y crean un sistema de concienciación y de afición por el arte moderno, ¿no? Esta fotografía corresponde con la exposición de arte moderno celebrada en 1903 en las escuelas de Verástegui, hoy desaparecidas. Y vemos que los montajes tampoco difieren mucho de algunas fotografías que nos ha enseñado antes Juan José Lahuerta. No solamente estas exposiciones de arte moderno, sino también fueron importantes otras muestras, como la exposición de pintura retrospectiva de 1904, que reunió nada más y nada menos que 276 piezas pertenecientes en su mayoría a colecciones particulares. En la prensa de la época ya, Darío de Regoyos, al referirse a la exposición de pintura retrospectiva, ya señalaba la importancia de las piezas exhibidas, adelantando la posible creación de un museo de primer orden, como él decía. De hecho, distintos ejemplos exhibidos allí pasarían en años siguientes al museo. El Museo de Bellas Artes ocupaba 3 salas y estaba organizado en sección de arte antiguo y sección de arte moderno. Arriba pueden observar el plano del edificio, donde se ven una sala grande y 2 pequeñas. A ver, me han pasado antes. No sé si podemos... Sí. A ver si soy capaz. ¿Ven esas 3 salitas? Esas son las 3 salas que ocupaba el museo en 1914. El resto, los vecinos, eran las estancias que ocupaba la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Cabe destacar que el visitante podía en la misma visita disfrutar de arte medieval y barroco español y europeo y también de artistas modernos como Regoyos, Sorolla o Aurelio Arteta, entre otros. En la fotografía de la sala moderna, la de la derecha de la pantalla, se puede ver una obra de Aurelio Arteta, Pórtico. En la pared izquierda se puede ver Cristiano, de Anselmo Guinea, al fondo, y la escultura en mármol titulada Una Hetaira, de Quintín de Torne, en el centro de la sala junto al banco.
El pintor Manuel Losada fue su primer director, quien dirigió el museo nada menos que durante sus primeros 35 años de historia, justamente hasta su muerte en 1949. De modo que resulta un personaje fundamental para entender esos años iniciales. A la izquierda lo vemos retratado en el centro del círculo, en una publicación en torno a la inauguración del museo, y a la derecha, ya siendo un poquito más mayor, posando en la sala Jado en torno a 1930. Manuel Losada, el director, estuvo apoyado por una junta de patronato en la que, además de representantes de instituciones, se encontraban pintores, escultores, escritores y coleccionistas, quienes verdaderamente constituyeron el alma del museo. Por citar solamente dos, Laureano de Jado y Antonio Plasencia, que participaron muy activamente en el patronato y donaron y legaron importantes piezas de sus colecciones. Hasta 1924, como decíamos, el Museo de Bellas Artes tenía sección de arte moderno y tenía una destacada colección de obras de arte moderno que habían ingresado como depósitos de piezas adquiridas por el Ayuntamiento o la Diputación en distintos certámenes locales, así como también procedentes de las pensiones que otorgaba la propia Diputación, sobre todo, y como es lógico, de artistas vascos como Adolfo Guiar, Darío Regoyos o Aurelio Arteta. Vemos en este caso en pantalla piezas de Guiar y Regoyos que constituyen, como Miriam ha explicado, la primera generación de artistas modernos que trae al País Vasco y a España en general las novedades cercanas al impresionismo. Durante los primeros años, concretamente entre 1914 y 1924, la colección moderna se incrementó con adquisiciones y nuevos depósitos procedentes de exposiciones celebradas a lo largo de la década de 1910 en las galerías de arte de la ciudad y especialmente en la Asociación de Artistas Vascos. Mientras que la Junta de Patronato se inclinaba por el arte antiguo, artistas, aficionados, críticos solicitaron repetidamente al museo una orientación más contemporánea. También lo hizo Juan de la Encina, el principal crítico del momento. Y prueba de ello, solamente un pequeño ejemplo, son las suscripciones populares que tuvieron lugar en esos años, en las que participaron agentes y particulares que aportaron, mediante apoyo económico, pinturas de Gustavo de Maeztu, Benito Barrueta, Ignacio Zuloaga, Cristóbal Ruiz, de quien estamos viendo ahora en pantalla su pieza titulada Interior, o también Daniel Vázquez Díaz, un grupo de artistas ya contemporáneos, más jóvenes que los representantes de la primera generación que ingresó en el museo. La organización en 1919 de la importante Exposición Internacional de Pintura y Escultura en Bilbao, que fue un hito sin precedentes y un hito importante a nivel español, facilitó la incorporación de piezas significativas, por ejemplo, nada más y nada menos que de Paul Gauguin, la primera pintura del artista en una colección pública española hasta la llegada de la colección Thyssen-Bornemisza. No solamente Gauguin, también Mary Cassatt, concretamente esta mujer con niño, considerada como una adquisición pionera en el estado de una pintura de una mujer, o este bodegón de Paul Sérusier, que, como ven, facilitan al museo ejemplos de arte internacional en unos años en los que había explotado ya la vanguardia en París, pero que en Bilbao en general y en el museo en particular interesa una modernidad que no transita más allá del impresionismo, postimpresionismo y sus derivadas. Es decir, estamos hablando de una modernidad atemperada, ¿verdad? De aquella exposición, Exposición Internacional de Pintura y Escultura del 19, también ingresaron artistas españoles modernos que interesaban a los artistas vascos. Caso de José Gutiérrez Solana, de unos tonos y de un tema un tanto ajeno a lo habitual en la pintura vasca de la época, o Julio Antonio, que había fallecido en febrero de ese año, 1919, con escasos 30 años. 3 años más tarde, en 1922, las adquisiciones realizadas en el tercer Congreso de Estudios Vascos de Guernica, que organizó una importante exposición de arte contemporáneo, permitieron recoger el trabajo de una nueva generación de artistas. Es el caso de Asunción Asarta, pero también de José María Ucelay, José Benito Vicandi o Ramiro Arrue, lo que supuso el ingreso de artistas que acababan de empezar a trabajar y que habían tenido la mencionada Exposición Internacional de 19 como referencia. Eran muy jovencitos cuando se les compraban estas piezas. La celebración de aquella Exposición Internacional de 1919, que coincide con la aparición de publicaciones importantes como La trama del arte vasco de Juan de la Encina, la antología de textos críticos bajo el título Pintura Vasca o las revistas Arte Vasco o Hermes, supuso en esa transición entre las décadas de 1910 y 1920 la confirmación de un estado de opinión propicio para la creación de un museo de arte moderno en Bilbao.
que se creó por iniciativa del diputado y coleccionista Lorenzo Hurtado de Saracho, que hizo suyo ese anhelo de distintos colectivos artísticos y presentó una moción en la Diputación en 1922 y 2 años después, concretamente el 26 de octubre de 1924, abrió sus puertas en unos locales situados detrás del Palacio de la Diputación. Aquí ven un plano de 1926 que nos da una idea de la pequeñez de sus estancias, que están en este caso marcadas en verde. Sí, yo creo que se ve un poquito, ¿no? La colección inicial del museo, como decía antes, estaba formada originariamente por las obras de aquellos artistas vivos o fallecidos hacía menos de 25 años que existían en el Museo de Bellas Artes, salvo los de Ignacio Zuloaga, que el Museo de Atxuri se reservó por considerarlas importantes, y también salvo las esculturas de gran tamaño de Nemesio Mogrovejo, Moisés de Huerta o Quintín de Torre, debido a la falta de espacio. Director del nuevo museo fue nombrado el pintor Aurelio Arteta, y bajo su liderazgo el Museo de Arte Moderno hizo suyos los ideales estéticos de la cultura artística de su entorno para reunir sensibilidades y relatos de lo moderno que conjugaban tradición y atención a lo local. Ateniéndose a los principios figurativos vigentes en el arte internacional de su tiempo, como Miriam comentaba, Arteta impulsó una colección que recogía la asimilación indirecta y atemperada de lenguajes artísticos vinculados al cesanismo y al retorno al orden. Y así lo atestiguan sus primeras adquisiciones, algunas de ellas realizadas en París, tales como piezas de Roland Hudot, Louis Robert Antral, Jean Berg, estos desnudos que nos llevan a los nuevos realismos que se están desarrollando en distintos países europeos y que es una pieza que tranquilamente podía estar en el libro que Miriam nos comentaba de Joseph Roth. Igualmente compra para el museo piezas de artistas vascos y españoles, caso de Francisco Durrio, Juan de Aranoa o Gabriel García Maroto. Durrio, a quien le fueron adquiridas distintas joyas de plata de carácter escultórico y cerámicas, fue un agente fundamental para los museos de Bilbao, para los dos, para el de Bellas Artes y para el Museo de Arte Moderno, pues resultó una de sus principales referencias en París, ya que conocía de primera mano el mercado del arte, tanto de arte antiguo como de moderno. Ofreció en numerosas ocasiones su intermediación y también vendió piezas de su colección. Es bastante sonada la oferta de su importante lote de piezas de Gauguin, que el museo no supo valorar en ese contexto. Distintos artistas españoles con vínculos con el País Vasco resultaron importantes para el Museo de Arte Moderno. Es el caso de Daniel Vázquez Díaz, de quien nos hablaba Miriam, un pintor que está en un diálogo artístico directo, están mirándose uno a otro, Aurelio Arteta, ¿verdad? Con este tipo de trabajo que se caracteriza por la sintetización del paisaje, o el ya mencionado también catalán Joaquim Sunyer, de quien ingresaron durante estos años varios desnudos y paisajes mediterráneos de claro sabor novecentista. En 1926, el Museo de Arte Moderno celebró 2 exposiciones importantes. La primera como homenaje a Francisco Durrio, uno de los principales introductores de la modernidad en el País Vasco, fallecido 2 años antes, que dio como resultado el ingreso de 13 pinturas suyas, desnudos, jardines y caballistas, la mayoría de ellas fundamentales en su trayectoria y que resultarían el germen de la sala que el museo dedicaría al pintor en exclusiva tras la guerra. La otra exposición fue la convocatoria de la primera exposición de artistas vascongados, que buscaba fomentar el arte moderno y favorecer la adquisición de obras de los artistas del país, con especial interés en las nuevas generaciones. Se celebraron otras 2 posteriormente, en los años 30, en el año 32 y 34. Y por este medio llegaron al museo obras de Ola Sagasti, Urrutia, Vicandi, Tellaeche, Quintín de Torre o los hermanos Arrue. Es el caso de esta pintura adquirida a Ola Sagasti, que vuelvo a poner en pantalla, realizada cuando el artista apenas contaba con 18 años. Por su parte, y en paralelo, el Museo de Bellas Artes, que había perdido en favor del nuevo museo sus fondos de arte moderno, se centró en exclusiva en el arte antiguo y vivió unos años destacados. Ya en el mismo 1924 ingresó 2 obras fundamentales en sus colecciones, el San Sebastián curado por las Santas Mujeres de Ribera y Lot y sus hijas de Horacio Gentileschi. Se trata de 2 piezas destacadas del barroco europeo, la primera realizada en Italia y la segunda en Inglaterra, con muy pocos años de diferencia, ambas en la década de 1620, y se adquirieron la primera en París y la segunda en Madrid, para constituir, como saben, en 2 piezas referentes en las colecciones del museo que hemos instalado juntas en la exposición.
no he podido resistirme a incluir esta fotografía realizada durante el montaje, que nos da la idea de las dimensiones, de la monumentalidad y de la fuerza de la obra de Ribera, que es una de las joyas de la totalidad de la producción del artista y que se calificó como de recuperación patriótica tras su salida a Francia durante el siglo XIX. Y es una fotografía que me sirve igualmente para agradecer a todo el equipo del museo el magnífico trabajo realizado tanto antes como después del montaje, que demuestra, por supuesto, como saben, que una exposición es siempre un trabajo en equipo. Fíjense ahora en esta bella fotografía, fechada en torno a 1930, en la que podemos observar ya piezas medievales destacadas, como el Salvator Mundi, del maestro Retascón, a la izquierda de la puerta, la Sagrada Parentela de Herrera el Viejo en el centro de la pared, el Rapto de Europa de Martín de Bos a su lado, o aquí a la derecha, en la esquinita, sobre un caballete, el retrato de Felipe IV atribuido a Velázquez, entre otras piezas, ¿verdad? Y en el centro de la sala se ubica la escultura Risveglio de Nemesio Mogrovejo, escultor fallecido en 1910 en Austria, pocos años de inaugurarse el museo. En la sala dedicada al Museo de Bellas Artes, en nuestra exposición, que nos ayuda, por supuesto, a explicar el origen del Museo de Arte Moderno, hemos llevado a cabo desde una mirada contemporánea. Esto es interesante en relación con lo que comentaba antes Juan José de la Huerta, ¿verdad? El montaje de las salas de arte antiguo en ese momento ya era una mirada moderna y la nuestra es una mirada contemporánea, no sé si atreverme a decir posmoderna, ¿no? Fijaros cómo hemos hecho una recreación de aquella primera disposición y hemos situado al Risveglio de Nemesio Mogrovejo en el centro de la sala, porque ya estaba en el día de la inauguración y a pesar de que le hubiera correspondido por fechas viajar o trasladarse al Museo de Arte Moderno, nunca lo hizo por problemas de espacio, como hemos comentado. Y digamos que ordenó a los maestros antiguos desde su espacio central hasta la creación de un nuevo edificio que ocupa la actualidad del museo, cuando se situó en el hall. Incluso más tarde, en los años 80, se instalaron copias del Risveglio y de Eva de Mogrovejo en sendos nichos de la fachada del edificio a los dos laterales de la puerta principal. Es decir, se trata de una pieza que ha sido central en la historia del museo, incluso en época actual, hasta el punto de que en los últimos años se ha erigido en un icono con fotografías como estas realizadas por Miquel Escauriaza durante un encierro de estudiantes de la universidad a comienzos de la década de 1990. Y hace poco, concretamente a comienzos de este año, pudimos ver en Arco Madrid esta pintura de Alain Urrutia, que tiene como objeto la obra de Mogrovejo, una escultura que, como decíamos, transita todas las épocas de la historia del museo. Digamos que este Risveglio funcionaba en sus inicios en el mismo seno de una colección de arte antiguo como metáfora de un despertar del museo y de unas ansias de modernidad. Pero volvemos brevemente, y para acabar, a las décadas de 1910 y 20, porque simultáneamente al Museo de Arte Moderno, el Museo de Bellas Artes ingresa piezas de colecciones importantes. Es el caso del Rapto de Europa de Martín de Bos, a la derecha de la imagen, donada por Horacio Echevarrieta en 1919. No es tan conocida quizá otra pintura, arriba a la izquierda de la fotografía, justamente tras la nuca de la escultura. Se trata de un paisaje con figuras del siglo XVII, del pintor vasco Ignacio Iriarte. Aquí lo tienen en detalle. La pieza llegó al museo como donación de Ignacio Zuloaga, el principal artista vasco de esos años, que, como hemos indicado, fue el único contemporáneo que el Museo de Bellas Artes se reservó para sí y no trasladó al Museo de Arte Moderno por razones artísticas. El Museo de Bellas Artes contó con piezas interesantes de Zuloaga, como el retrato de la condesa de Mathieu de Noailles, que llegó como donación de Ramón de la Sota y Llano tras su adquisición en la exposición mencionada internacional de 1919 y que se puede ver ahora en la exposición dedicada al coleccionismo de la familia Sota, comisariada por Javi Novo. Pero Zuloaga no fue solamente un personaje importante para el museo como artista, y es que estuvo, como decíamos, directamente ligado a la Junta de Patronato del museo y a su director Manuel Losada, a quien informaba sobre el mercado y ayudaba en la gestión de adquisición de obras. Por ejemplo, estuvo detrás de la compra del mencionado Ribera en 1924. Zuloaga fue igualmente, como saben, uno de los artífices de la revalorización del Greco entre finales del XIX y comienzos del XX, un artista que en Bilbao tuvo mucha aceptación, hasta el punto de que el Museo de Bellas Artes le dedicó una exposición en 1914 y no descansó hasta adquirir una pieza del pintor cretense que finalmente logró en 1921 con esta preciosa Anunciación, para continuar buscando otros ejemplos de maestros españoles. Es el caso del ya mencionado Velázquez.
que compró en 1927 no sin esfuerzos, o Goya, que consiguió ingresar en sus colecciones en 1932. Concretamente, este retrato del poeta Moratín, un ejemplo de los últimos años del pintor de tintes muy modernos. Y es que no es casual que el Museo de Bellas Artes mostrara interés, por no decir afán, por conseguir piezas de estos tres artistas que constituyen la Santa Trinidad de la historia de la pintura española. No es mía la referencia, sino de la literatura de la época. Y además resultan la base de la pintura moderna que se asienta en la tradición. Pero no todo fueron buenas noticias para los museos artísticos de Bilbao, que sufrieron estrecheces económicas y de espacio, que fueron constantes, porque siempre solicitaron unas nuevas estancias. En 1920 se proyectó un Palacio de Bellas Artes capaz de acoger los distintos museos de la ciudad. En la pantalla podemos ver al proyecto ganador de los arquitectos Arzadún y Galíndez. Sin embargo, la iniciativa nunca prosperó. Pero más problemas que el Bellas Artes sufrió el Museo de Arte Moderno, que disfrutó de menos presupuestos y padeció la incomprensión de parte de la clase política. Esto último, concretamente unas declaraciones del alcalde de Bilbao durante un pleno municipal en 1927, desautorizando la política de compras de Aurelio Arteta y la naturaleza del propio museo, que propuso fusionar con el Bellas Artes para ahorrar, llevaron al director a dimitir, lo que supuso el apoyo de la clase intelectual española y un homenaje al propio Arteta en el Hotel Carlton, frente a lo que se consideró como una práctica intervencionista sobre la cultura por parte del régimen de la dictadura de Primo de Rivera. Desde 1927 al 31 se nombró director interino a Manuel Osada, hasta que Arteta volvió al Museo de Arte Moderno con la instauración de la República en 1931. En la década de los años 30, Arteta recuperó las antes mencionadas exposiciones de artistas vascongados, que posibilitaron el ingreso de piezas de artistas vascos de la generación más jóvenes, caso de Genaro Urrutia. En aquellas exposiciones mostraron sus obras artistas como Ucelay, quienes se acercan, en este caso, a postulados del surrealismo imperante en París, o un joven Nicolás de Lecuona, que llevó a cabo una obra directamente vinculada a la vanguardia, si bien no formaría parte de las colecciones del museo hasta después de la guerra. En aquella década de 1930, durante la segunda etapa de Arteta como director, también ingresaron piezas interesantes, caso de los pequeños y grandes bañistas de Cézanne, como donación de Joaquín Zuazagoitia y que había pertenecido a Eugenio Leal, uno de los principales coleccionistas de arte moderno de la ciudad, o este delicado grafumo de tintes picasianos de José Moreno Villa, fechado en torno a 1930. En todo caso, toda esta actividad coleccionista quedó cercenada por el estallido de la Guerra Civil. En septiembre del 36, los primeros bombardeos de la aviación franquista sobre Bilbao motivaron el cierre de los dos museos, y en este contexto de guerra, una decena de obras del Museo de Arte Moderno fueron trasladadas a la sede del recién creado Gobierno Vasco Provisional, instalada en el Hotel Carlton. Vemos al lehendakari Aguirre fotografiado en dichas estancias con una obra de Joaquín de Tellaeche al fondo. En los meses siguientes, las colecciones del Museo de Bellas Artes fueron llevadas, para su mayor seguridad, al depósito franco de Uribitarte, y ante la inminente caída de la ciudad a lo largo de la primavera del año 37, las del Museo de Arte Moderno fueron oficialmente evacuadas a Francia. Una parte tuvo como destino el pabellón español de la Exposición Universal de París, en el que se mostró el Guernica de Picasso. Otras participaron en exposiciones para dar a conocer por toda Europa aspectos de la cultura vasca, como el deporte, la música o la danza. Un envío posterior de obras del Museo de Arte Moderno nunca llegó a su destino y fue embargado en el puerto francés La Palisse-La Rochelle. Y en estas imágenes podemos identificar piezas del museo, junto a otras de colecciones particulares, fotografiadas a modo de inventario, sin marcos y colocadas sobre paneles de madera. Tras la toma de las instituciones por parte de las fuerzas sublevadas a partir de junio del año 37, se renovaron las juntas de patronato de los museos, que recibieron depósitos de colecciones particulares incautadas por las autoridades franquistas, y comenzaron las complejas gestiones para el retorno de estas obras, que tuvieron lugar entre el año 39 y el 41. A partir del año 40, los museos ingresaron en un contexto totalmente y directamente condicionado por las consecuencias de la contienda distintas piezas de interés. El Museo de Bellas Artes compró obras importantes como San Francisco en oración ante el crucificado del Greco,
la Sagrada Familia de Jean Gossard, incluso piezas de Zurbarán. El Museo de Arte Moderno, por su parte, compró obras de Regoyos, Genaro La Huerta o Aurelio Arteta, que fallecería en el exilio en México en el año 41. A finales de 1938, muy temprano, comenzaron las gestiones para la construcción de un nuevo edificio que albergara los museos de arte de Bilbao, obra de los arquitectos Fernando Urrutia y Gonzalo Cárdenas. Fue el primero erigido en la ciudad específicamente como museo, tal y como ha estudiado Maite Paliza. Siguiendo modelos de un sobrio repertorio neoclasicista, con una fachada de ladrillo caravista y piedra caliza, tiene planta en forma de L, elevándose en su cuerpo central en 2 pisos, abajo las colecciones del Bellas Artes, las antiguas, arriba las colecciones de arte moderno, todo ello organizado a partir de un vestíbulo central que organiza los espacios. Fue inaugurado en 1945, reunió los fondos de los 2 museos, del Bellas Artes y del Arte Moderno, lo que supuso su fusión y el inicio de una nueva etapa en la historia del Museo de Bellas Artes en el edificio que aún ocupa para erigirse en el que pronto se conocería en la ciudad como el Museo del Parque. En suma, y con esto termino, en poco tiempo Bilbao se erige, y no sé si, Miguel Zuazo lo había planeado con anterioridad, pero ha hablado el foco madrileño y el foco barcelonés, y la verdad es que ahora mismo ya podemos decir que se erige Bilbao junto a Barcelona y Madrid en uno de los principales focos para el arte en España, y los museos, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, serán reflejo y al mismo tiempo serán partícipes, por supuesto, de este rico entramado que tiene conexiones internacionales, también especialmente París, donde se habían formado, como decíamos, los artistas vascos modernos, para dar vida a sendas colecciones que reflejaban 2 ideales estéticos del momento, pero que estaban vinculados directamente, ¿no?, tanto en relación con el arte antiguo como a los distintos relatos de la modernidad. Y fijaron, en un contexto sin tradición artística importante y sin tradición coleccionista destacada, las bases de una de las colecciones públicas españolas más singulares y especiales. Vemos en esta fotografía, que es muy bonita, cómo en la década de 1950 el visitante se encontraba en el hall con piezas modernas que ya se habían expuesto y se exponían en el Museo de Bellas Artes desde 1914, como el mencionado Risveglio de Mogrovejo o una Etaira de Quintín de Torre, para a continuación empezar ya a ver tablas flamencas, ¿verdad? Un hall que aún mantiene a estas piezas y ya son clásicas, digamos, del museo, e incorpora la producción contemporánea, lo que demuestra que la modernidad constituye desde sus inicios el carácter del Museo de Bellas Artes. Podía haber puesto otras imágenes, podía haber puesto cómo se incorpora Chillida, cómo se incorpora Francis Bacon, pero bueno, yo creo que con esto es suficiente. Es que ricasco.